Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Aquí estamos en el tiempo de estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias a todos ustedes, amigos, seguidores de nuestro tema en estudio bíblico devocional. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, nos encontramos ya en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo. Recuerden que el libro de Shemot lo hemos traducido como Éxodo, salida, pero realmente la palabra Shemot significa nombres. Por eso el primer capítulo del libro de Éxodo nos habla o nos menciona los nombres, ya lo vimos, los nombres de la familia de Jacob. Todos los 11 nombres, y posteriormente nos dice, y José ya estaba allí. Entonces, Shemot traduce como tal nombres. Muy importante este aspecto para que lo tengas presente y lo consideres en los subsiguientes temas. Hablamos de Éxodo, repito, siempre como salida, pero realmente la palabra Shemot en el hebreo se refiere a la expresión nombres. Muy bien. Hoy voy a tener que hacer entonces un alto en el camino a solicitud de muchos de ustedes, hermanos, que nos acompañan. Me han pedido que mencione un poco más de cerca el tema respecto al llamamiento. Realmente ya deberíamos estar sobre el capítulo 5, hablando ya de lo que son las plagas, que es muy importante que nos detengamos en ese aspecto, pero por supuesto lo importante es aprender. Así es que vamos a retomar un poco más en detalle el tema del llamamiento. El llamamiento de Dios a Moisés. Recordemos entonces en esta historia que traemos, que Moisés desde muy niño fue educado en las cortes del faraón, en todo lo que era la ciencia, la política, la economía, la estrategia militar, la guerra, es decir, en todas las artes que tienen que ver con estos aspectos. ¿Por qué? Porque muy seguramente en la expectativa de vida del faraón estaría, por supuesto, de que Moisés llegaría en un tiempo oportuno a convertirse en faraón de Egipto. Sin embargo, los planes de Dios no eran esos. Por favor, dígalo conmigo, no era el plan de Dios. Muchos de nosotros, al igual, y lo puedo decir incluso por testimonio personal, nos hemos capacitado, nos hemos preparado, hemos buscado una fuente académica con un propósito. ¿Cuál? Pues trabajar en la profesión que hemos escogido y trabajando en esta profesión obtener dinero, comillas, riqueza, además posición y posesión para de alguna manera sobrevivir. Sin embargo, los planes de Dios definitivamente no son nuestros planes. Él tiene otro plan llamado llamamiento. Así es su nombre, el llamado, el llamamiento. Por eso, a solicitud, repito, de ustedes, lo vamos a retomar. Así es que en el capítulo 3 empieza en el libro de Éxodo hablándonos acerca del llamamiento. ¿Y qué es lo primero que nos dice el capítulo 3? Nos dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Ya lo mencionamos en estos días. Estoy tratando de resumir y parafrasear un poco lo que ya vimos. Es decir, ahora ese hombre preparado en política, en economía, en guerra, en estrategias, en todos estos aspectos, ahora se encuentra prácticamente 80 años después en el desierto apacentando ovejas. Ovejas que ni siquiera dice la Biblia que sean suyas, sino las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. Muy interesante. Llevó las ovejas a través del desierto. ¿Cuál es el desierto por el cual o los desiertos por los cuales has tenido que pasar en el transcurrir de tu vida? Muy seguramente cuando atravesamos un desierto, y repito, lo puedo decir por testimonio, pasé por la experiencia de vivir no solamente uno, varios desiertos extremadamente delicados, muy delicados. Y particularmente ninguno de ellos había tocado el entorno de mi vida familiar, esposo, esposa, hijos. Más que todo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista económico, esos desiertos que son tan lamentables. Pero todo esto, ¿por qué? Porque Moisés llevó las ovejas a pastorear al otro extremo del desierto hasta que llegó a un sitio. Y en ese sitio se produce ese momento extraordinario que es la cita divina con el Padre Eterno, el Dios Todopoderoso. Y aquí en aquel lugar, él ve una zarza que arde, que no se consume, ya esto lo vimos en adelante. El ángel de Jehová le habla, él se acerca a mirar con detenimiento. El verso 6 dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y mencionamos entonces ayer en nuestro mensaje anterior cuán importante es
de quién viene el llamado. El llamado muchas veces viene de personas cercanas. El llamado muchas veces viene de la esposa o de los hijos o de un familiar o de un pariente y te dicen, mira, tú deberías trabajar en el ministerio o la frase común, tú deberías abrir una iglesia. Abrir una iglesia. Y pareciera ser que esto es una cosa tan simple y tan sencilla. Pero aquí vemos cómo en el verso 6 la expresión, el llamamiento de Moisés viene de parte del padre de el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy importante. En este proceso que seguimos adelante nos damos cuenta, y quiero llegar puntualmente al momento en el que particularmente Moisés empieza a dar, ¿cómo decirlo?, excusas, presenta objeciones. Muchos de nosotros en algún momento hemos presentado objeciones delante de nuestro Padre Celestial diciéndole, Señor, la verdad, yo no soy muy bueno en la palabra, yo no soy muy práctico para hacer esas cosas, yo realmente de eso no conozco, y empezamos a tardar o empezamos a desconocer el llamamiento que Dios ha hecho a nosotros. Así es que veremos cuáles son básicamente 5 excusas que Moisés presentó al Padre para omitir el servir, para omitir el continuar adelante con este llamamiento. Número 1, lo encontramos precisamente aquí en el verso 11. Y Jehová le respondió y le dijo, Moisés le dice, no soy bueno en la palabra, ni antes ni después de que hablas tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y en el verso 11, Jehová le dice, ¿quién te dio la boca? ¿Y quién hizo el mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy acaso yo la persona? Es decir, que para Dios, todos sabemos que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Si tengo que perfeccionar tu entendimiento, el discernimiento, tu madurez de carácter, entonces por supuesto que el Señor trabajará con nosotros. Justamente encontré en estos días leyendo un libro, esta nota que la quiero compartir con ustedes. Dice alguien en el tiempo de oración, le pedí a Dios fuerza y me dio la facilidad para hacerme muy fuerte. Le pedí a Dios sabiduría y me dio la habilidad para resolver problemas. Le pedí al Dios Todopoderoso prosperidad y entonces Él lo que hizo fue darme una capacidad y músculos para trabajar. Le pedí coraje y me dio peligros para superarlos. Le pedí amor y Dios me rodeó de personas llenas de problemas para aprender a amarlas. Así es que le pedí favores y me dio oportunidades. No recibí nada de lo que pedí, pero recibí todo lo que Él tenía preparado para mí. Así es que nuestra vida continúe siempre siendo todo lo que Dios tiene para nosotros. Me pareció interesante mencionar esto porque muchas veces cuando estamos frente al llamamiento le pedimos a Dios que nos dé grandeza, que nos dé reconocimiento, que nos dé popularidad, que nos dé básicamente el reconocimiento y el favor de las gentes. Pero realmente el ministerio, ante todo, en medio de nuestra incapacidad, lo que Dios hace es perfeccionarnos en las áreas que Él sabe que adolecemos para que sean ellas usadas única y exclusivamente con el propósito de servirle y agradarle a Él. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3 y en el verso 13, nos encontramos frente a una segunda objeción. Dice la palabra, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Verso 12, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca, le dice el Señor, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Verso 13, y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces dice la palabra que Yahweh se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? Y he aquí, él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Muy importante porque en el verso 16, quiero resaltar este texto, dice, y él hablará por ti al pueblo, y te será a ti en lugar de
de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Preste mucha atención aquí a esta expresión, en lugar de Dios. En la versión hebrea, la palabra aquí no dice Dios, dice a Elohim. Y la palabra Elohim es muy importante que la tengamos presente, porque así como Elohim se refiere a Dios, la palabra Elohim también se refiere a ángeles, o la palabra Elohim también se refiere a líderes, o la palabra Elohim sí se refiere básicamente a un hombre que toma dirección. Este es el caso en el que vemos precisamente cómo aquí la palabra Elohim es usada en Moisés, no para que sea Dios, como lo podríamos interpretar, o como lo vemos en la versión Reina Valera, sino para que tú seas el líder. También la palabra Elohim significa jueces, para que tú seas autoridad sobre tu hermano. Así es que en la expresión de Éxodo capítulo 4, por favor, vaya conmigo, en el verso 10, Éxodo capítulo 4, verso 10, nos damos cuenta entonces cómo allí nos habla Dios de esa impotencia que tiene el hombre frente al llamamiento. Es esa impotencia en la que consideramos, y lo digo, repito, por testimonio, cuando por primera vez mi primer pastor, al tomar mi mano en el primer saludo que tuve con este hombre de Dios, él inmediatamente me tomó de su mano y me dijo: prepárate, porque Dios te ha escogido y te ha llamado para servir en el ministerio. Ese mismo momento cerré mis ojos y yo dije: Dios, ¿qué locura es esta que este hombre está hablando? ¿Este hombre acaso no sabe cuál es mi trabajo, cuál es mi lugar, cuál es mi posición? Está hablando el hombre del entendimiento y de la razón. Y cuando este pastor tomó mi mano y me hizo ese primer llamamiento, me dijo: si el Señor tiene que retirarte de aquel lugar, si el Señor tiene que sacarte de donde tenga que sacarte, ya el Señor te escogió para que vengas al ministerio y vengas a servir. Así es que ese llamamiento, y es importante cuando la palabra nos enseña que precisamente ese llamamiento es irrenunciable. Dígalo conmigo, por favor. El llamamiento es irrenunciable. Otro aspecto muy importante que vemos es que pretendemos o somos ignorantes. Y en este aspecto, por favor, permítame decírselos con toda claridad. Es muy importante que todo hombre o toda mujer, según la situación, sean llamados en el ministerio. Por favor, necesitamos ser preparados, necesitamos ser capacitados, necesitamos ser transformados, necesitamos ser moldeados, no al pensamiento de la lógica, la razón y el pensamiento griego del hombre en el entendimiento humano, sino preparados y capacitados en el corazón conforme al corazón de Dios. Es decir, nuestro corazón tiene que salir de todo ese pensamiento. Recuerden que ayer dimos esta frase: ¿cuál es tu manera de pensar? Será tu manera de vivir. Un hombre en Dios entonces tomará una actitud de pensamiento en el amor de Dios, del pensar no con la razón y la lógica del hombre, sino el poder entender precisamente qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y en este texto que estamos viendo de Éxodo capítulo 3, 4, 5, por supuesto, nos daremos cuenta cómo el proceso por el cual Moisés empieza a vivir su llamamiento viene a una parte que es crucial, fundamental, y es precisamente en qué te apoyas hoy. ¿En qué tú te apoyas? Todos conocemos que Moisés llevaba consigo una vara. ¿En qué te apoyas? En esta vara. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. ¿En qué te estás apoyando hoy? ¿En esa vara? Y vemos esta experiencia maravillosa cuando al momento en que la vara, recordemos lo que dice Éxodo capítulo 4, verso 2, y dijo Dios: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y Dios pregunta: ¿una vara? Lánzala al piso, lánzala al piso. ¿En qué te apoyas hoy? ¿En tus títulos? ¿En los idiomas? ¿En tu ingeniería, en tu abogacía, en tu medicina, en los títulos propiamente? ¿Te estás apoyando en tu herencia? ¿Te estás apoyando en tu economía solvente, en tus tierras, en tus posesiones? ¿En qué te apoyas hoy? Pregunta el Señor a todo hombre que está en un tiempo de llamamiento. Porque en lo que tú te apoyes hoy, el Señor te dice: lánzalo al piso.
Lanza al piso tus títulos, lanza al piso tu política, lanza al piso tus amigos que son hombres de importancia o de autoridad o de jerarquía. Lánzalos al piso, lanza al piso tu dinero, lanza al piso todo aquello que te represente o que creas que es lo que tú tienes para apoyarte. Y cuando esto pasa, vemos cómo la vara inmediatamente se convierte en una serpiente. ¿Qué nos muestra esta escena extraordinaria en el llamamiento de un hombre al ministerio? Nos muestra evidentemente que Dios utiliza eso en lo que tú te apoyas para que una vez esté en el piso veamos la verdad. Y es que se convierte en serpiente. ¿Qué representa tipológicamente la serpiente? Lo vimos desde Génesis en el huerto del Edén. La serpiente tipifica y representa a Satanás. ¿En qué te apoyas? En esa vara que te apoyas hoy, si la lanzas al piso, se convertirá en una serpiente. Es decir, se convertirá en Satanás. Es decir, que en aquello en lo que tú crees que tienes, que es tu apoyo, eso mismo será lo que sea que evite y no permita que tu ministerio camine. Aquí vemos por qué el Señor dice esto. Porque Moisés dice la palabra que inmediatamente huyó, sintió temor, se sintió con gran temor frente a esta serpiente. Y el Señor le dice, no corras. Tómala, es decir, vas a tomar el control. Yo te estoy dando una dirección y Dios te dice, si te sientes cobarde, si te sientes que no puedes, si te sientes que debes huir, el Señor te dice, ahora es el momento en que la vas a tomar, pero no la tomes con la lógica y el entendimiento del ser humano. ¿Cuál es la manera como nos enseñan que debemos tomar a una serpiente? Debemos tomarla por la cabeza, ¿verdad? Evitar que la serpiente mueva su cabeza para que nos muerda. Eso es lo que la ciencia, bueno, yo no sé, los encargados de estas operaciones hacen, y lo vemos en los programas en Discovery Channel y todas estas cosas, que ellos nos enseñan que la serpiente se toma por la cabeza. Pero aquí vemos que el Señor no lo piensa así. El Señor le dice, tómala por la cola. ¿Qué significa esto? ¿Tiene sentido lo que el Señor está diciendo? Tómala por la cola. Pues no es lo que la práctica en sí hace, tómala por la cabeza. El Señor te está diciendo porque el ministerio no es para que lo tomes conforme al mundo te enseña, conforme a la gente lo hace, conforme a la gente cree que es la manera correcta de hacerlo, porque en el llamamiento y en el ministerio no se hace a la manera del hombre, a la manera del Discovery Channel para mi ejemplo, sino se hace a la manera como Dios lo dice. Y la manera como Dios lo dice es totalmente contraria a la manera como el hombre lo plantea. Tómalo por la cola, y al tomarla por la cola, nuevamente se convierte, por supuesto, en esa vara. Esto significa, repito, muy importante, en qué te apoyas. No te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia capacidad, no te apoyes en que tú crees que eres muy idóneo en determinadas cosas, porque Dios te dará el don y el talento necesario, suficiente para que desarrolles el ministerio tal cual el Señor a ti te ha llamado. Tengo aquí en mis notas este punto que quiero considerar con ustedes, que me pareció de interés traerlo para compartirlo. Dice este texto que en el cuadro que estamos tomando de la serpiente por la cola nos muestra precisamente cómo debemos solucionar las cosas a una manera totalmente opuesta a la que Dios tiene y de una manera totalmente opuesta, a la que el mundo tiene. No a la manera que el mundo nos dice, sino a la manera como Dios lo dice. Entonces nos indica en este texto que estoy considerando, nos dice que hoy tenemos a muchas personas desarrollando ministerios en el pastorado, en el evangelismo, en el ministerio profético, en el ministerio de la enseñanza, en todos los 5 ministerios, pero quieren hacerlo a la manera que el mundo les dice que lo tienen que hacer. Sin embargo, es muy importante que todo líder y todo ministro se prepare a la luz de la palabra conforme al propósito de Dios, y es muy importante que si vas a un seminario, si vas a un estudio bíblico, si vas a una universidad y te prepares no para competir con el mundo
desde el punto de vista del mundo, sino para servir en el ministerio conforme al llamamiento para el cual Dios te ha escogido. Yo quiero compartirlo y en este segundo, de manera muy humilde, quiero compartirlo. Tengo en estos mismos días, estamos celebrando una experiencia maravillosa en nuestra vida como familia pastoral. Nuestro segundo hijo, Joan Sebastián, salió de su high school en una muy buena condición académica. Inmediatamente ingresó a la universidad y fue a una universidad cristiana, 100% con una doctrina en Cristo, en la palabra, porque visitamos varias universidades y en cada una de ellas nos dimos cuenta que aunque se llamaban universidades cristianas, su tendencia era una tendencia totalmente ecuménica, es decir, todas las religiones y aparte de eso concentradas en los textos musulmanes. Es muy importante que si tus hijos van a una universidad cristiana, identifiquemos cuál es su centro, su contenido teológico muy importante. Fue a esta universidad durante estos 4 años, se preparó, pero se preparó para servir al propósito del llamamiento. Salió de allí, regresó nuevamente a casa, estuvo con nosotros algunos días y nos decía, realmente no sé, quiero ir a hacer una especialización, una maestría, buscar alternativas en otros lugares, necesito servir, etcétera. Pues bien, todo en el plan perfecto de Dios, en el llamamiento, asimismo en esta pequeña ciudad con futuro grande, aquí mismo el Señor le abrió la puerta en una de las obras o de las congregaciones más importantes de la ciudad y fue así como este fin de semana, el día domingo, llevó a cabo su primer servicio como pastor, como copastor titular de este lugar. Una experiencia maravillosa para nosotros en lo personal, no solamente por lo que significa saber que Dios está en control, sino además particularmente porque en nuestra condición de personas hispanas en los Estados Unidos, venir desde nuestros países a los Estados Unidos y entrar a una posición en la que ahora como pastor va a dirigir toda una congregación, toda una cultura, toda una familia de años, de gentes americanas que le recibieron con gran amor y que le decían, tenemos sed, hambre de la palabra y sabemos que Dios te ha traído aquí para un propósito. Mis amados hermanos, con esto simplemente quiero decirles que Dios utiliza a cada quien conforme a su buena, perfecta y agradable voluntad. Permítame que les haya compartido este testimonio, pero es parte del tema que estamos viendo hoy cuando hacemos referencia precisamente al tema del llamamiento. En el caso de Moisés, una vara era su apoyo. Recordemos que Sansón utilizó una quijada. Recordemos que David utilizó una honda y una piedra. Recordemos cómo la viuda también a través de un poco de harina y un poco de aceite. Recordemos que los discípulos utilizaron la red. Recordemos cómo viene la experiencia de los 5 panes y los 2 peces. Y todo esto el Señor lo utiliza para glorificar su nombre y para mostrarnos que no es a la manera nuestra, sino que única y exclusivamente es a la manera de Dios. Aquí vemos esta escena maravillosa de la zarza ardiente. La zarza somos cada uno de nosotros. Esnet en hebreo, la zarza. Somos cada uno de nosotros. Esnet que representa Sinaí, Horeb, monte de Dios. Cada uno de nosotros somos esa zarza. Y ese fuego que está por dentro, ese fuego es lo que cada zarza, cada uno de nosotros tiene precisamente para dar, precisamente para compartir, precisamente para ganar las almas para el Dios Todopoderoso. Ese fuego que está ahí presente, vivo, que no consume. Porque la zarza lo que quiere es que seamos eso, un fuego vivo, que no se consume, que no se extingue, que está permanentemente. Es muy común utilizar por muchas personas esta frase que dice, oh, es que tú estás en el primer amor. Es que eres nuevo en la vida de la iglesia y estás en el primer error. Qué gravísima y muy mala, pésima expresión de los labios de un creyente, porque no tenemos primer amor, segundo amor, tercer amor. El primer amor en Yeshua es uno, único y exclusivo, una zarza ardiente que no se consume, una zarza que tiene luz, que tiene palabra, que tiene vida, que tiene esperanza, que tiene calor, pero también nos dice que cuando nos acercamos a la llama inapropiada o inadecuadamente, también la palabra nos dice que el fuego de Dios
también es fuego consumidor. Y en este llamamiento maravilloso viene la segunda experiencia, y es el momento en el que le dice Moisés: coloca tu mano dentro de tu pecho, y vemos cómo su mano sale totalmente llena de lepra. Esto nos está representando todo lo que es el pecado, la contaminación, ese pecado generacional, toda iniquidad, toda transgresión, toda inmundicia. Pero el Señor dice: todo eso que tienes por dentro, yo lo voy a limpiar completamente de tu mano. Y el Señor le dice a Moisés: ahora ve a ese lugar y a través de esa vara harás estas señales. ¿Cuáles fueron las 3 señales? La vara con la que se convierte en serpiente, número 1, la mano que se convierte en lepra, número 2, y número 3 dice: y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en toda la tierra. Así es que el poder de Dios está para transformar vidas. Cuando el Señor nos hace un llamamiento, ese llamamiento tiene como propósito transformar vidas de esa manera de esclavitud, de pensar y de vivir, a una manera totalmente nueva en el poder de una palabra de vida. Así es que, mis amados, cualquiera que sea la objeción por la que tú puedas estar pasando hoy, que creas que no estás llamado, que creas que no estás capacitado, pues entonces habla con el Señor para tu llamamiento, que Él confirme el llamamiento. Porque repito, hoy también tenemos muchas gentes abriendo una obra, o viajando en planes misioneros, con planes totalmente equivocados realmente a lo que Dios tiene. Hoy los planes misioneros se convierten en viajes de turismo, en viajes de viajar, de conocer. Ese no es un plan misionero. El plan misionero y el ministerio misionero, cuán importante es, única y exclusivamente para servir, Recuerden, ministerio significa servicio. Por lo tanto, una vez seamos preparados, una vez estemos capacitados, una vez seamos moldeados y transformados de nuestra vieja manera de vivir, entonces el Señor, una vez capacitados, nos enviará. Y una vez seamos enviados al lugar a donde Él nos lleva, entonces allí en aquel lugar Él será nuestro proveedor. Él proveerá a tiempo y afuera de tiempo. En todo momento, en todo lugar, Dios estará con nosotros. Y dice en el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 12, cerremos en este punto. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar, lo que vayas a hablar y lo que vayas a hacer. Ve, eres llamado, ve, dice el Señor. Yo estoy contigo y te enseñaré lo que hayas de hablar. No es en tu propia prudencia, no es en tu propio entendimiento, no es en tu propio conocimiento, es siempre en la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos en el tiempo de estudio bíblico devocional. Espero que haya podido complementar más lo que ustedes querían conocer acerca del llamamiento. Definitivamente necesitamos continuar, porque sobre el tema del llamamiento hay mucho, pero mucho más que podemos profundizar, pero necesitamos continuar con nuestro estudio del libro de Éxodo. Así es que le invito para que por favor vaya con el capítulo 4 y 5 y 6 incluso, para que adelantemos en esta segunda parte de la historia de las 10 plagas en Egipto. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus mensajes. Gracias por presentarme sus inquietudes, sus testimonios. Gracias por compartir el video. Y aquí estaremos mañana nuevamente en Estudio Bíblico Devocional. Muy buen día, bendiciones. Shalom.